El 85% de los dueños de empresa viven del día a día. Llegan a fin de mes esperando a solo cubrir los gastos que se requieren para que su operación funcione y sin tener muchas veces ni siquiera en cuenta sus propios ingresos. Muchos de los dueños de empresa no tienen salario, aunque estén trabajando ahí en la operación como autoempleados, y pero muchas veces no reciben nada de utilidades a cambio. Viven sobreviviendo ahí en el día a día. De eso vamos a estar hablando en la sesión de hoy. Sal del caos de la operatividad, incrementa tus utilidades, conviértete en un verdadero dueño de empresa, de tu tiempo y de tu vida. Esto es Aceleremos tu Negocio Podcast con Alejandro Izquierdo. Creamos nuestras empresas para tener una mejor calidad de vida, para poder disfrutar de los beneficios de lo que nos da, de lo que nos brinda la empresa. Y sin embargo, la mayoría de dueños de empresas se quedan ahí atrapados, viviendo en el día a día, simplemente luchando, apagando los incendios para llegar a fin de mes y lograr pagar los gastos de la operación. Muchos dueños de empresa viven sin un salario fijo, aunque trabajan como empleados dentro de su propia operación, no tienen un salario fijo y mucho menos tienen el disfrute de las utilidades que debería generar su empresa. Es importante que conozcamos las herramientas necesarias para que puedas no solo separar el presupuesto tuyo personal del de la empresa, sino para que puedas manejar mejor tus finanzas personales. Le prestamos mucha atención a las finanzas, a los números de la empresa, pero muy poco a las finanzas personales. Y por este motivo es que muchos dueños de empresa utilizan a la empresa como cajero automático. Simplemente todo el dinero que vaya viéndose dentro de la operación, dentro de la empresa, lo van retirando para pagar sus gastos personales. Es bien importante que podamos entender que aunque la empresa es tuya, tienes que tener las finanzas completamente separadas. De otra forma, vas a estar desangrando día a día la operación y no le vas a dar el recurso necesario a la empresa para que pueda seguir capitalizándose y creciendo en el tiempo. Y tampoco vas a tener la tranquilidad tuya de poder manejar tus finanzas personales de una manera más adecuada. Si estás trabajando como la gran mayoría de dueños de empresa, de pequeñas y medianas empresas, si estás trabajando dentro de la operación, eres merecedor a un salario, al salario que se requeriría si tú contrataras a una persona para que haga la misma labor que tú estás haciendo. Entonces debe ser un salario competitivo con el mercado y que te permita mantener o cubrir todos tus gastos de una manera, donde te sientas tranquilo con tus gastos personales. Este es un principio básico de cualquier giro de negocios y que poco lo cumplen los dueños de empresa. Es por esto que quería hablarte de hoy de 7 principios, 7 leyes básicas para que puedas manejar tus finanzas personales. La primera de ellas, estas leyes están basadas en el libro de El hombre más rico de Babilonia, de Fred Siegel, la versión que escribió Fred Siegel, que nos plantea justamente eso, 7 leyes para que puedas manejar correctamente tus finanzas. La primera de ellas es que te pagues a ti mismo, tan obvio como suena. Se los acabo de mencionar, muy pocos dueños de empresa se pagan un salario estable dentro de su empresa, dentro de su propia empresa, aunque estén trabajando de autoempleados. Págate un salario en donde te permita vivir adecuadamente, cubrir todos tus gastos y tener un presupuesto sobre todo separado de la operación. La empresa debe estar en capacidad de pagar tu salario y si no lo está en este momento, debe generar las eficiencias necesarias para poder hacerlo. Imagínate que tú no puedes estar trabajando dentro de tu propia empresa por cualquier razón, porque te enfermaste, porque decidiste no hacerlo, porque decidiste abrir otro negocio y pues no puedes clonarte y estar en 2 sitios a la vez y entonces vas a tener que contratar a alguien para que se haga cargo de esa operación. A esa persona no le vas a poder decir que no le pagas salario o que le pagas dependiendo un poco dependiendo de si se vende más o se vende menos. Esa persona va a tener que tener un salario así como tú tienes que tenerlo en este momento. Tienes que tener la disciplina de, así como les pagas a tus empleados, a tus colaboradores, cada quincena o cada mes un salario, tú pagarte el tuyo propio
para tener las finanzas completamente separadas. La segunda ley establece un presupuesto para controlar tus gastos. La empresa como tal debe tener un presupuesto de gastos. Muchas veces no contamos con ese presupuesto y simplemente los gastos van creciendo hasta igualar el nivel de ingresos. Es lo que veo con total frecuencia en los dueños de empresa. No hay ningún control de gastos. Y entonces, así como una operación eficiente requiere de un presupuesto de gastos para mantener a raya los gastos, para identificar dónde estamos siendo ineficientes, para identificar cuáles son los gastos más representativos que tenemos que controlar de mejor manera, cuáles son la grasita que debemos que cortar, los gastos que no necesariamente hay que reducirlos, sino que cortarlos de tajo. Lo mismo tienes que hacer con tus finanzas personales. Lleva un presupuesto para que puedas controlar tus gastos personales. Siempre vamos a tener la necesidad de seguir gastando más. Lo pongo en estos términos. Nuestras necesidades siempre van a ser más grandes que el recurso o el dinero que vamos a estar recibiendo. Por más de que tus ingresos suban consistentemente, como dueño de empresa, ya sea por tu salario o por las utilidades que estás generando en tu operación, pues siempre vamos a querer más y más y más. Entonces, en la medida en que tú no tengas ese presupuesto establecido acorde con tus ingresos actuales, pues se puede salir de borda rápidamente y ahí es cuando sueles acudir a la empresa como cajero automático para cubrir esos excedentes de presupuesto, del presupuesto básico de tu empresa. Entonces, en el principio, en la ley número 1, estábamos hablando de pagarte un salario también a ti mismo, pero también de que seas consciente de que la empresa debe generar utilidades y esas utilidades te las debes repartir de forma anual o trimestral y son como bonos extra que te van a permitir cubrir temas adicionales de tu presupuesto personal, no solo los temas básicos, sino unas vacaciones extras o el comprar un automóvil nuevo o pasarte a un sitio más cómodo para vivir. Entonces, las utilidades son los que te pueden dar esos pequeños o grandes lujos dependiendo de cómo esté funcionando la operación, pero el salario debería cubrir en lo mínimo todos tus gastos básicos. Y cuando tenemos en la segunda ley establecido un presupuesto de gastos, pues las cosas empiezan simplemente a fluir de una mejor forma. Vamos a mantener a raya todas esas cosas que muchas veces nos atraen, pero que no tenemos el dinero todavía para pagarlos. Cuando, como ya te lo mencioné, la única forma de seguir pagando esos gastos cuando se desbordan, tú como dueño de empresa, es ir y agarrar el dinero de la empresa, lo cual es totalmente ineficiente, cero saludable para ti y para la operación. Bueno, la tercera ley es ponga su dinero a trabajar por usted. Cuando tú empiezas a tener no solo el salario de la operación, sino y le permites a la empresa irse capitalizando, que tú no la estás desangrando permanentemente, la empresa empieza justamente a eso, a capitalizarse y a reinvertir ese dinero para poder ir creciendo, poder ir avanzando y te va a permitir tener mayores utilidades, no solo porque la empresa es más eficiente y produce más utilidades, sino porque ya estás en capacidad de repartírtelas a ti. La sugerencia aquí es que no te repartas más allá del 50% de lo que tu empresa genera en utilidades. Cada trimestre vas a revisar tus números, no sé, si la empresa te dio $1,000, $10,000, $100,000, lo que sea la proporción de tu empresa, vas a escoger la mitad de ese presupuesto y te lo vas a repartir para ti. Y la otra mitad lo vas a reinvertir en la operación para que siga generando más crecimiento cada vez. Con el dinero que te repartes, a su vez vas a dividir una proporción para darte un gusto, unas vacaciones, comprar un mejor automóvil, en fin, gastos que te representen algo, un lujo o algo para tu bienestar, y otra proporción la vas a dedicar a hacer reinversiones en otros temas. O bien sea que ya estés preparado
para que tu negocio esté funcionando de manera sin que tú estés ahí atrapado en la operación y puedas hacer otros negocios. Entonces vas dedicando dinero de tu dinero personal nuevamente para hacer otros negocios que produzcan dinero, o hacer inversiones como en acciones de otras empresas o en acciones de la bolsa de valores, o en comprar terrenos y rentarlos, opciones de inversión en las cuales no requieran estar, que no tengas que estar tú presente ahí para que se genere la rentabilidad. Entonces busca diferentes fuentes de ingreso aparte al de tu negocio para que tus finanzas estén mucho más protegidas y que no dependas nuevamente de los altibajos de tu propia empresa. Busca diferentes fuentes de negocio. La cuarta ley tiene que ver con la protección contra las pérdidas. Cuando empiezas a tener un flujo de dinero para ti, ya te organizas, tienes la disciplina de pagarte tu salario, tienes la disciplina de recibir las utilidades de forma trimestral o anual, entonces te vas a encontrar con un dilema de tengo más dinero para gastar y vienen las tentaciones que muchas veces no te puedes resistir. Recuerda que si bien estarás en capacidad de darte ciertos lujos, hazlo de forma medida a la capacidad de ingreso que vas a tener. Y ojo que no te dejes llevar por la tentación de hacer dinero rápido. Tú sabes que no existe tal dinero rápido. Tú eres dueño de empresa y sabes el esfuerzo que se requiere para generar las utilidades de tu empresa. Muchas veces se nos borra eso de la cabeza y cuando tenemos ingresos a título personal empezamos a hacer locuras con el dinero, a hacer inversiones locas o de propuestas de amigos o conocidos de inversiones que van a generar una rentabilidad increíble en muy corto plazo, y a la larga sabemos que eso es muy, muy poco probable, por no decir que imposible. El dinero hay que trabajarlo para que produzca más dinero, requiere un esfuerzo importante. Entonces, protege tu dinero contra esas pérdidas, contra esas tentaciones que solo te drenan tus ingresos, y sobre las posibles tentaciones que o tú te inventes o que conocidos te estén proponiendo. La quinta ley que nos menciona el autor de este libro es que debes hacer a tu hogar una inversión que sea rentable. Y aquí lo que nos menciona él es que dediques dinero a mantener al día tu vivienda, y no solo al día, sino irla haciendo remodelaciones con las cuales eventualmente, si tú la vendes, esa vivienda cobre mucho más valor. En la medida de lo posible, ve remodelando la casa, ve poniéndole una mejor cocina, unos mejores baños, ve haciendo ampliaciones, para que no solo tú tengas una mejor calidad de vida en tu propia vivienda, sino que vaya adquiriendo un mejor valor y tengas un respaldo en caso de que en algún momento quieras venderla. Otra opción es empezar a pagar más rápido, hacer abonos extras a la deuda de tu casa. En la medida en que tengas ingresos extras y tú empieces a abonarlos a la deuda de tu casa como valor extra, pues lo que vas a hacer en el mediano y largo plazo es ahorrarte un montón de intereses que van a ir a tu favor. Todos esos intereses te los vas a ahorrar y vas a tener la posibilidad de comprar otra casa o oficina o bodega en la cual vas a hacer exactamente lo mismo, de la forma en que vas a maximizar la rentabilidad no solo de tu vivienda, sino de los otros bienes que puedas ir adquiriendo en el tiempo. La sexta ley tiene que ver con la planeación de tu jubilación. Todos llegamos a un punto de desgaste en donde queremos y necesitamos retirarnos, y muy pocas veces como dueño de empresa pensamos en ese momento de nuestras vidas. Pensamos que vamos a estar completamente activos funcionando hasta el fin de nuestros días, y la realidad es que no es así, o por enfermedad o por vejez o porque simplemente ya llega un momento de desgaste donde quieres retirarte de la operación. Entonces, adicional a pensar en todos los planes de sucesión que se requieren en la empresa para que funcione sin ti, desde mucho antes de que tengas que retirarte, en tus finanzas personales, tienes que dedicar un recurso importante para que la sugerencia es que no sea menos del 10% de tus ingresos para ir aportando a lo que sería tu jubilación y no depender necesariamente del negocio, y que eso sea un extra. Nuevamente, las utilidades, como siempre, que sean un extra y no la base de tu supervivencia en tu familia, en tus finanzas personales. Entonces, no solo porque te va a permitir un flujo de dinero en el momento cuando ya no estés
trabajando directamente en la operación, sino porque en términos de impuestos en la mayoría de países, cuando haces aportes a tu fondo de pensiones o el fondo en donde se dedique el dinero de la jubilación, los impuestos se reducen de forma considerable. Entonces también es otra fuente de generar riqueza para ti. Y por último, la séptima ley que nos menciona el autor es incrementar el potencial de ganancias. Y eso se logra de la manera más eficiente, es entrenándote a ti y entrenando a tus colaboradores, entrenando a la gente en tu empresa. En la medida en que tú entrenes consistentemente a tus colaboradores, ellos van a estar en capacidad de generar más recurso y la empresa va a ser mucho más rentable, con lo cual tu salario puede ser incrementado, tus utilidades van a ser más altas para tú manejar mejor tus finanzas personales. Pero sobre todo, entrénate tú para que estés en mejor capacidad de generar diferentes recursos, diferentes fuentes de ingreso para ti. Menos del 5% de las personas invierten, o alrededor del 5% de las personas invierten entre 100 y 150 dólares al año en su propio entrenamiento. Entre el 5% o menos del 5%. Imagínate esto, 95 de cada 100 personas pasan los años y no invierten ni siquiera 100 dólares en su propio entrenamiento. Y de ahí viene la incapacidad de entender otros tipos de operaciones, de inversiones financieras, de manejar mejor sus recursos, de tener controles financieros para ellos y para sus finanzas en la empresa. Entonces, como cierre de esta sesión de hoy, es importante que veas que tú eres la principal limitación de crecimiento para ti a título personal y para tu empresa. En la medida en que inviertas en ti, en conocimiento, en seminarios, en lectura de libros, en entrenamientos que te permitan ampliar el panorama de tu estado financiero y el de tu empresa, vas a poder tener una mejor calidad de vida. En conclusión, separa tus finanzas de la empresa, tus finanzas personales a las de la empresa y aplica cada uno de estos 7 principios para que puedas al final tener unas finanzas mucho más saludables para ti, más tranquilidad en tus gastos del día a día, en los gastos extras que te puedes dar, esos lujos extras que te puedes dar y en planear unas finanzas a futuro cuando estés pensando en tu retiro. Sal del caos de la operatividad, incrementa tus utilidades, conviértete en un verdadero dueño de empresa, de tu tiempo y de tu vida. Esto es Aceleremos tu Negocio Podcast con Alejandro Izquierdo.